muchas gracias por tu intervención. Y ahora, para finalizar con las intervenciones de esta mesa, damos la palabra a Óscar Moral Ortega, presidente de CERMI Comunidad de Madrid. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias, Angélica, y a los compañeros y compañera de mesa que tengo el honor de compartir en esta ocasión. Quiero felicitar en este caso también a CERMI Castilla y León por este 16 Congreso de CERMIs Autonómicos y agradecerles la acogida y el trato dispensado, ¿no? Así como también al CERMI estatal en cuanto a la organización conjunta. Bueno, yo voy a tratar de hacer una intervención quizá un poco distinta, dada mi tendencia a hablar de temas jurídicos. Voy a introducir algún tema jurídico que los compañeros no han analizado con referencia al tema del turismo inclusivo, en este caso dentro de la Comunidad Autónoma de Madrid, pero también haciendo algunas referencias de ámbito nacional e internacional. La Comunidad de Madrid, en primer lugar, el turismo siempre, o la regulación del turismo, pues está un poco apartada, orillada, incluso obviada directamente. Y los temas de turismo inclusivo, de ocio inclusivo, de deporte, en general todo aquello que tiene que ver con el esparcimiento personal, pues lo hemos contemplado en ocasiones como algo secundario hasta este momento, ¿no? Que ya no nos parece tan secundario. Secundario porque teníamos otras necesidades más perentorias, ¿no? Necesidades a veces de salir de nuestro propio domicilio, de tener una atención sociosanitaria adecuada, de tener empleo, de tener educación. Y bueno, esto lo veíamos como algo casi como artículo de lujo, ¿no? Que no lo es, por cierto, y que forma parte de la plenitud de ser persona, ¿no? Y en esa plenitud de ser persona, este ámbito también es importante poderlo desarrollar. Si vamos a las normas que tenemos, ¿no? Sobre todo en este caso ámbito estatal, la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, y en este caso la Convención también, por supuesto. En la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad hay unas menciones pequeñitas en algún artículo, cuando habla, en este caso, del patrimonio cultural y que tiene que acomodarse a la legislación de patrimonio histórico, o cuando se habla también de las zonas rurales. No voy a mencionar los artículos porque sé que eso aburre bastante y no voy a mencionar nada más que las menciones correspondientes, ¿no? Y la Convención, en este caso sí, el artículo 30 lo dedica a la participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte, ¿no? Y habla, en definitiva, de que todo este ámbito de esparcimiento cultural, deportivo, de actividades recreativas, pues forman parte de los derechos de las personas con discapacidad y, por tanto, tienen que ser contemplados en el ámbito de esa accesibilidad. Descendiendo ya a la Comunidad Autónoma de Madrid, que es lo que a mí me compete en este caso, la ley autonómica, que tiene demasiados años ya, desde el año 93, hace unas menciones muy ligeras, prácticamente nulas. Habla de espacios públicos, habla de espacios histórico-artísticos, pero de una manera muy laxa. Es decir, era una ley, evidentemente, del año 90 y tanto, del año 93, centrada más en los espacios urbanos, en los edificios, en entrar y salir de los sitios. No todas las discapacidades estaban contempladas, por tanto, ocuparse del ocio, del tiempo libre, de esas cosas, pues no parecían muy interesantes en ese momento. Hay una ley en la Comunidad Autónoma de Madrid en materia de ordenación del turismo en la Comunidad Autónoma. Y, curiosamente, hace una mención específica, un artículo específico al tema de la accesibilidad. Y una mención muy ligera, y habla que la Administración autonómica velará, como podría haber dicho otra cosa, porque las empresas y entidades turísticas respeten las normas relativas a la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. Decir esto y decir nada es prácticamente lo mismo. Es decir, sin un desarrollo reglamentario, sin un control,
sin un ámbito de infracciones y sanciones, pues bueno, es poco decir, ¿no? Pero bueno, la mención está ahí, la norma es antigua también, del año 99, y por tanto requiere cierto grado de remoción que, bueno, desde CERMI Madrid intentaremos, si el contexto político lo permite, de poder hacer alguna actuación en ese sentido. Es que es posible que cuando volvamos no exista la comunidad también, yo quiero decir, ¿eh? Sí, sí, reíros. Pero en este caso, la Comunidad de Madrid efectivamente ha realizado una acción. Sé que es muy interesante hablar de eso, pero vamos a hablar del turismo. La Comunidad Autónoma de Madrid, como decía, viene haciendo actuaciones en esta materia y lo quiero poner en relevancia, ¿no? Porque no todo es criticar o negativizar las cosas, ¿no? Porque si no, al final nunca estamos satisfechos con nada y se trata también de estar satisfechos con algunas cosas que hacemos. Conjuntamente con las diversas entidades, y en este caso con las entidades de CERMI Madrid y con el propio CERMI Madrid, de la Comunidad de Madrid, ha realizado actividades en ese sentido. Como este congreso está dedicado al ámbito, al tema rural, yo me voy a centrar en los aspectos rurales del ocio y del turismo inclusivo, porque hay otras acciones en la Comunidad de Madrid, en la propia ciudad de Madrid, por supuesto, en otras ciudades que son patrimonio histórico, como son Alcalá de Henares. Pero claro, Alcalá de Henares tiene cerca de 100.000 habitantes, no se puede considerar, es una ciudad. Es decir, hay capitales de provincias con menos habitantes en España, con menos habitantes que Alcalá de Henares. Por tanto, no me voy a centrar en eso, sino me voy a centrar en otros aspectos aunque no lo parezcan. La Comunidad de Madrid también tiene ámbito rural, y un ámbito rural, sobre todo, contemplado todo en las zonas, sobre todo en las zonas de sierras, en las zonas de la Sierra Alcarreñas, el Sistema Central, Sierra Norte, en fin, hay una cantidad de municipios muy importantes. Voy a ver si se me ha ido la presentación. Ahora, para los compañeros que no podéis, compañeras que no podéis ver la presentación, únicamente voy a mostrar una serie de cuestiones de folletos de lectura fácil de algunos temas relativos a acciones que se han realizado, ¿de acuerdo? Como decía antes, sobre todo un aspecto importante en el que se ha trabajado, en este caso desde las entidades de CERMI Madrid, concretamente en el ámbito de Plena Inclusión Madrid, es el tema de la accesibilidad cognitiva, ¿no? Y se han realizado actividades, sobre todo, de adaptación de la información para las personas con discapacidad intelectual, y entre ellos destaca, pues, estos folletos de lectura fácil de museos de las zonas rurales. En este caso, estoy mostrando en la pantalla, como decía, para los compañeros que no lo podéis ver, es el del Museo Picasso, de una colección de Eugenio Arias que está en Buitrago de Lozoya, en el que se hace una descripción en lectura fácil para las personas con discapacidad intelectual. Pero yo creo que al final estos folletos de lectura fácil sirven para otras muchas personas que no solo son las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo, ¿no? Hay otro también, el Centro de Interpretación de Nuevo Bazán, otro municipio, en el que también, bueno, pues hay unos folletos sobre todo para lograr esa accesibilidad cognitiva. Por otra parte, la guía de lectura fácil sobre la biodiversidad, que es la guía del Parque Nacional de Sierra de Guadarrama, un parque importantísimo, el primer parque que dispuso de una guía de lectura fácil. La guía está disponible en los centros de visitantes del parque y en la página web también de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y, bueno, la guía recoge pues todo aquello relativo a la fauna, al paisaje, la flora, la cultura, la historia, en definitiva, las rutas principales en este formato de lectura fácil. Por otra parte, existe también en la Comunidad Autónoma de Madrid una red de sendas que recorren diversos espacios, rincones, espacios naturales, que pueden ser
algunas de ellas son practicables para las personas con discapacidad y que sean aficionadas a ese tipo de actividades de senderismo, ¿no? Entre ellas, cabe resaltar, ¿no?, estas sendas que aparecen aquí ahora mismo en pantalla, de Soto de Bayona y los Cortados de Titulcia. Muestran diversas imágenes con señalética indicando dónde está el parque inaccesible, la zona por donde se puede transitar adecuadamente, bancos en teoría que pueden ser accesibles para ser utilizados por las personas con discapacidad que se desplazan en silla de ruedas. En definitiva, acciones de estas sendas que tienen en este caso una ruta de casi 700 metros, con aparcamientos para personas con movilidad reducida, mobiliario adaptado. Toda la información está en vista y en braille también. Hay código QR, en definitiva, un cierto grado de accesibilidad casi completa, pero la verdad que bastante adecuado. Y además en esas zonas se pueden ver y observarse actividades, sobre todo aves acuáticas y vegetación de la ribera. En fin, son unas zonas bastante interesantes de visitar. Hay otros rincones en la sierra, ¿no?, que han desarrollado actuaciones también encaminadas en ese sentido. Hay una senda botánica en la laguna del Samoral, en Prada del Rincón, la senda verde de Lagunillas, en Chapinería, la laguna del Campillo, una vía pecuaria entre Lozoya y el Paular, en Rascafría, en fin. Hay una variedad de actuaciones en ese sentido y en este caso CERMI Madrid, desde su Comisión de Accesibilidad, ha venido trabajando, cuando así se ha propiciado, en esa actividad también de testar, visar y, por tanto, contribuir a que esas actuaciones se realicen con las mayores garantías de accesibilidad para las personas con discapacidad. Como comenté ayer, quizá lo escucharéis muchos de vosotros o todos, y con esto voy a ir concluyendo. CERMI Madrid está elaborando en este momento, con ayuda de especialistas, por supuesto, un estudio sobre la accesibilidad, en este caso en la zona rural, de municipios por debajo de los 7.000 habitantes, 700, 600, 500, 100 y pico, es decir, municipios muy pequeños, que a veces cuando hablas de la región de Madrid no te los imaginas, pero están allí y que queremos conocer realmente cuál es la realidad. En este caso, vamos a hacer un estudio de todos ellos, no alcanzaríamos, pero vamos a hacerlo de unos 25, alguno más quizá. Estamos en pleno proceso de desarrollo del trabajo de campo para ver cómo está la accesibilidad en esos municipios, dónde hay que actuar, en el ámbito también urbanístico, mobiliario, movilidad, edificación, transporte, y ver cuáles son las acciones más perentorias para conseguir que esos municipios puedan ser accesibles y puedan ser visitables, ¿no? Muchos de esos municipios están, como decía anteriormente, en las zonas de sierra, zonas verdaderamente con un encanto fabuloso, zonas muy agradables de visitar, de pasar un buen día y que pueden tener ese tirón hacia las personas con discapacidad para poder ser visitados, pero en este momento muchas de ellas están en unas situaciones complicadas de poder ser utilizables para esa visita turística. Y no imaginemos ya aquellos ciudadanos o ciudadanas que viven en esos municipios y tengan con discapacidad o sean mayores, cómo están viviendo realmente esa situación. En esa doble ambivalencia vamos a trabajar, ¿no?, de poder ser visitados y, sobre todo, para las personas que viven allí, cómo es su vida y cuáles son sus necesidades y sus necesidades de apoyo para conseguir que al menos tengan cierto grado de alcance a lo que cubre o lo que se cubre desde una ciudad. De estos temas se han hablado en las diferentes mesas anteriormente, ¿no?, y ese aspecto pues vamos a tratar de abordarlo nosotros también en este pequeño estudio que vamos a realizar.
En definitiva, bueno, Cermi Madrid, en este caso, en la medida de sus posibilidades, pues viene haciéndose esa acción de incidencia, ¿no?, para conseguir ese turismo inclusivo. Es verdad que en los ámbitos del ámbito rural está menos trabajado. En las zonas de ciudades sí hay una mayor incidencia sobre todo en la ciudad de Madrid, hay una gran incidencia en ese aspecto, y en otras ciudades, en otros municipios de la región de Madrid se ha hecho una labor importante. Y bueno, nos queda ese reto. En este caso, yo es el que cuando se nos encargó el poder participar en esta mesa, Luis Alonso nos lo pidió en este caso, pues nos generó ese reto, ¿no? Es un reto, al fin y al cabo, ¿no?, de ver qué teníamos, de qué estábamos trabajando y, en definitiva, no solo esperar lo que van a hacer otros por nosotros, ¿no?, o por nosotras, ¿no? No solo esperar lo que la Administración vaya a hacer, sino, bueno, proponernos esa acción de analizar, pensar y ser propositivos para esa mejora de esas zonas rurales y el ocio y el esparcimiento y, en definitiva, el turismo accesible para todas las personas. Nada más y, por otra parte y por último, pues agradecer también el trabajo de los intérpretes y las intérpretes de lengua de signos durante todo este congreso. Muchísimas gracias.